Bueno, vamos a saludar a Julio Devido, casualmente, Julio Miguel Devido. ¿Cómo anda, Julio? Daniel Buen Toñetti. día, Daniel, ¿cómo estás? Saludo a vos y a toda la audiencia. Bueno. Numerosa ¿Estás amiga. casi técnicamente en libertad? ¿Cómo estás en estos momentos? No, estoy preso en mi casa, digamos. Obviamente rodeado de mi familia y en una situación inmensamente mejor en términos de condiciones de detención a las que tenía en Marcos Paz y luego en Ezeiza. Pero si yo quisiera ir a hacer esta nota a tu programa o simplemente ir al médico a revisarme, tengo que pedir permiso al juez. Una situación, conociéndose todas estas novedades de las declaraciones de la ley y demás, realmente uno se siente más que un preso, un pelotudo, ¿viste? Porque la verdad es una cosa increíble que todavía sigamos presos. Es increíble que habiendo un gobierno del mismo signo, el vicepresidente de hace 4 años esté preso. No me resulta posible entender cómo mínimamente el vicepresidente debía estar en prisión domiciliaria con sus hijos y su familia hasta que se aclare la situación. Pero la verdad es que es todo ya demasiado grotesco, Daniel. Yo estaba diciendo... El presidente del 10 de diciembre en relación a su evaluación, en relación a la justicia y a los servicios de inteligencia del país, por llamarlo de alguna manera, si se le puede poner la palabra inteligencia, la verdad es que es incomprensible que estemos detenidos. El que está hablando es Julio Miguel Devido. Me gustaría compartir con vos algunos tramos del diálogo que tuvo el periodista Darío Villarreal con Marcelo D'Alessio. Vamos a escucharlos y me gustaría compartirlo con la audiencia y compartirlo con vos. Estamos hablando con el arquitecto Julio Miguel Devido. Esto decía D'Alessio conversando en Radio 10 con Darío Villarreal. Falso multiplicado por 100 da falso, digamos, ¿no? Claro. Pero la pregunta es ¿qué tienen para esconder los que fueron capacitados por mí? ¿Qué tienen para esconder, no? Garabano, Burrich, Laura Alonso, Aranguren. Ahora, usted los capacitó. ¿Usted es abogado o no? Porque no queda claro al final. Sí, a ver, yo me recibí en el exterior. Ah, perfecto. No tiene título en la Argentina, correcto. No tengo título en la Argentina, ni lo tengo que tener, y tengo muchísimas horas de vuelo, por decirlo de una manera, desde el ámbito de piloto, digamos. Esto decía Marcelo D'Alessio. Vamos a escuchar otro fragmento más. Está en línea Julio Devido, escuchando este logro periodístico importante que hizo el periodista y abogado Darío Villarreal. Habla Julio D'Alessio de cómo lo conoció a Stornelli. Yo a Stornelli lo conocí el 5 de noviembre del 2018 por pedido de Daniel Santoro para que vaya a hacer una suerte de testimonial sobre su libro, digamos, sobre la parte que había salido de una entrevista del libro llamado El Mecanismo. ¿Y usted sabía algo del tema? Los pelos, pero fui, a ver. ¿Pero usted sabía de ese tema o le dijeron andá o da una mano? No sabía, me mandaron crudo, como dicen en la jerga los chicos ahora, ¿no? Claro, pero es muy grave eso, ¿cómo que lo mandaron crudo? Stornelli dijo andá, dame una mano, más o menos, así. Esto es lo que decía Marcelo D'Alessio a propósito del momento en el que lo conoció a Stornelli. En este fragmento habla de un encuentro y menciona ya a Fariña, entre otros. Estamos hablando de un personaje clave. En base a los testimonios construidos y recopilados por Marcelo D'Alessio, hubo personas que perdieron su libertad y fueron enviados a una cárcel de máxima seguridad. Esto decía D'Alessio. Ajá. En el tercer encuentro sí me pidió que manipule al abogado para que le haga declarar a Fariña. Obviamente Rodrigo es mi amigo, no lo manipulé en absoluto a Rodrigo. Le dije, mira, Rodrigo como decimos nosotros, yo les aclaro todo, soy D'Alessio, pero soy judío, porque mi madre es Israel. Digo, pues, pero le dijo, Rodrigo, este fiscal está Michigan, está loco. Digo, quiere que te manipule para que Fariña firme una declaración contra Ubeira, y Rodrigo me dijo, ni en pedo, ni loco. Y es ahí cuando me llama Stornelli y me pide el tema de la cámara, la cámara oculta,
para que le haga una cámara oculta. Era cosa que tampoco ni siquiera la dilaté en el tiempo y no lo hice. ¿Y cuál era el fin? Bueno, tenemos más audios que vamos a seguir compartiendo, pero nos gustaría conocer una opinión, Julio. Mirá, yo te voy a decir, Daniel, lo siguiente: aunque las mentiras de D'Alessio actuales puedan beneficiarme, no deja de ser una basura, un mentiroso, un fabulador, y lo grave de toda esta historia no es este miserable que tiene que estar preso por la cantidad de vidas que ha arruinado, sino también, y por supuesto cuando la justicia lo determine, espero que sea pronto, que dejemos de tanta franela y de andar preguntándole cosas para que digan 10 veces cosas distintas sobre un mismo tema. La verdad que me indigna escucharlo, no le creo absolutamente nada de lo que dice, ni lo que dice ahora, ni lo que dijo antes, ni lo que va a decir. Es un fabulador, un mentiroso. Lo grave es que los fiscales de la nación, los jueces de Comodoro Pi, lo han usado como fuente fidedigna esta basura. Entonces, yo no, el apelativo que les cabría a ellos no sería ese, sino son, digamos, asesinos de la ética y de la moral pública, y además de la dignidad y de la honestidad de los demás. Me parece una vergüenza realmente todo lo de D'Alessio, todo, pero fundamentalmente quienes lo han manipulado y quienes lo utilizan y lo siguen utilizando para seguir jodiéndole la vida a los demás. Me parece que es un tipo que hay que juzgarlo por lo que dijo y hizo. Creo que el juez Ramos Padilla está en el camino correcto, hay que apoyarlo políticamente, y cuando digo políticamente no digo decir que es bueno o justo, sino darle los elementos necesarios para que profundice y llegue al fondo de toda esta cloaca inmunda de Comodoro Pi, con personajes como D'Alessio, que han sido operados y manipulados no solamente de la Argentina, sino desde el exterior. Obviamente, no creo que haya estudiado de abogado en el exterior, me parece que estuvo estudiando otras cosas que aprendió en Langley o en algunos otros lugares del estado de Virginia. Langley, Virginia. No creo que sea mentira que él haya operado y haya sido haya prestado servicio a la CIA, a la DEA y demás. No creo que ellos utilizan esta clase de lacra marginal para poder llevar adelante sus políticas que en absoluto constituyen una pelea ni contra el delito ni contra el negocio de los estupefacientes, sino todo lo contrario, para encubrir los propios negocios que los hacen. Estamos hablando con Julio De Vido. Quiero pasarte un audio más de lo que dijo Marcelo D'Alessio conversando con Darío Villarruel, y después acá estamos reflexionando entre nuestros compañeros de la radio que sobre el proceso de persecución que sufrió el gobierno de Cristina Fernández, no solo Cristina Fernández, ¿no? Sino que... y consecuencias mayores que estamos pagando todos nosotros, cuando los actuales funcionarios como Catopodis en un reportaje en el gobierno de Alberto hablan más de esclarecer los 2 millones de viviendas que realizamos, una serie de obras que llevamos adelante y dar transparencia, no hace ni más ni menos que señalar con el dedo a la vicepresidenta de la Nación, que es superior a la jerárquica de todos estos tipos que llegan a los cargos a babucha de vaya a saber quién, y finalmente terminan siendo fiscales de quienes los llevan a los mismos cargos, ¿no? Creo que lamentablemente... No entiendo mucho lo que estás queriendo decir cuando... Mirá, cuando Catopodi habla de transparencia, se refiere al gobierno de Cristina y de Néstor, se refiere a mí, pero se está refiriendo también a Néstor y a Cristina. Entonces me parece que tiene que ser más moderado en el discurso, y una vez que haya hecho 2 millones de viviendas, analizar nuestra gestión. Creo que cuando habla de que tiene que usar a las universidades como auditoras de la obra pública y de las cuestiones relacionadas con el desarrollo de la infraestructura en la Argentina, tiene que reconocer que nunca en la Argentina hubo mayor participación en un gobierno de las universidades que durante el gobierno de Néstor y Cristina, fundamentalmente a través del Ministerio de Planificación. Todo lo que se llevó adelante con ARSAT, todo lo que se llevó adelante con la TVA, todo lo que se llevó adelante en la puesta en valor del CCK, y demás a través de las universidades. Además, yo estoy preso por haber firmado, hoy estoy detenido por haber firmado un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional. Así que hay que ser más cautos en lo que se expresa, y sería mejor que expresáramos cuáles son nuestros planes de desarrollo estratégico del país,
en materia de infraestructura, de ciencia y tecnología, y no estar hablando pelotudeces en relación a una supuesta transferencia para la cual ellos no están facultados, porque el Estado Nacional tiene organismos que están dedicados y tienen como misión y función velar por la transparencia de los actos del gobierno. El que habla de Julio están Devi... para ejecutar, los órganos de control están para controlar, y las universidades están para sacar primero del medio toda esta runfla de consultoras que trajo el macrismo para llevarse todo, no solamente las coimas en la contratación de las consultoras, sino para favorecer a los intereses extranjeros de la Argentina. Bueno, vamos a escuchar un tramo más de Marcelo D'Alessio. Dice: yo ya no doy más, que Ramos Padilla me deje ir a mi casa, que jamás me profugaría, jamás entorpecería la causa. Soy el único que aporté y aporté. Ramos Padilla debe tener sus razones y si algo que tiene son los cojones bien puestos. Esto dice Marcelo D'Alessio. Yo ya no doy más. Entonces, vos lo que reclamás es estar libre mientras dure el proceso, correcto. Aunque sea que Ramos Padilla esta semana me deje ir a mi casa, yo jamás me profugaría, jamás entorpecería la causa, más todo lo contrario, soy el único que aporté, no importa que homologue o no. Ramos Padilla debe tener sus razones y es una persona que si algo tiene son los cojones bien puestos. Podré estar más de acuerdo, menos de acuerdo en algún momento, pero si algo tiene son los cojones bien puestos y sabe. Y la verdad es que tengo mucho para aportar, no solo en mi causa, sino en otras. Porque si yo hablo, se caen las 4 causas emblemáticas contra el kirchnerismo, más las causas que tiene la presidenta. 9:30, lo tenemos a Julio Miguel Devido en línea. ¿Pensás que se puede hacer más por los actuales presos políticos? Nosotros decimos en este programa, los presos políticos... Desde ya, cuando uno escucha las declaraciones de este sinvergüenza, y a quienes operó, porque no podemos no darle identidad a este tipo, pero su opinión no es solamente la que le dio a Darío Villarroel, sino la que le dio a Stornelli, su opinión y su construcción de realidades truchas para que nosotros estemos presos. Él mismo lo está declarando, y además en las causas hay pruebas de que es cierto esa manipulación que él dice que hizo, ordenado por otros. Es decir, no es que los demás le creyeron ingenuamente, le mandaron a construir las pruebas truchas y las mentiras para que nosotros estemos detenidos. No solamente yo, sino, mira, la causa de la famosa mafia de los contenedores, claramente fue toda armada para encubrir a Gómez Centurión y los negociados que tenían con los supuestos topos que tenía dentro de la aduana. Y hay gente condenada a 8 años, 5 años de cárcel, todavía no está firme la pena, por las mentiras construidas por esta clase de personajes. Porque si vamos a creer que D'Alessio es el único de estos personajes que están dando vuelta por la realidad argentina, estamos en un grave problema. Si creemos que la ex fiscal Cristina Camacho, por la que tengo el mayor de los respetos, sin ningún elemento va a poder resolver un problema de esta magnitud en el marco de una figura de interventora, estamos en un problema muy grave, cuando todavía no resolvemos las consecuencias de accionar que están materializadas concretamente en la institución domiciliaria, en los 7 pedidos de prisión preventiva que tiene Cristina, 6 ahora, y en la prisión llamado Vudú, en los prisioneros, en el caso de la gente de la Boca de la Plata de Juan Medina, en el caso de la mafia de los contenedores, todo ese mugre de persecuciones cruzadas que hay en la justicia de la provincia de Buenos Aires, que están presas ahora en Ezeiza, es todo, todos nosotros deberíamos estar en nuestra casa esperando a ver cómo pueden encontrar un fundamento para condenarlos en un juicio oral y público justo. Pero ya es tarde, porque todas las instrucciones para llegar a estos juicios están mal hechas. El otro día mandaron a juicio oral la causa por una compra de gas a una empresa y estamos nosotros que no tenemos absolutamente nada que ver con la cuestión funcional y operativa. Hace 4 días, no te estoy hablando de hace 7 meses, siguen persiguiéndolo. Cristina la mandaron a juicio público siendo vicepresidenta.
Julio. Y el presidente Fernández tiene ministro hablando de transparencia refiriéndose a nuestra gestión, en vez de hablar de todas las cuestiones que están manchadas de mugre de la gestión del macrismo, que no solamente hay hechos de corrupción concretas de coimas y estas cuestiones de sobreprecio, sino que han entregado el país, han saqueado el país. La deuda, ellos tomaron deuda por el mismo monto de la obra pública que construimos nosotros en 12 años, Daniel. Julio está concluyendo, se acaba de cumplir en realidad, el primer mes de gestión de Alberto Fernández. ¿Cuál es tu evaluación de lo que fue este primer mes? ¿Qué cosas destacás importantes? ¿Qué cosas te parecieron las más valiosas? No, me parece que es un hombre muy grave, que tiene un proyecto político, digamos, fundamentado concretamente digamos, de ideología socialdemócrata, que no es la mía, yo soy peronista. Creo que logró una ley que es de ajuste para mí, pero que le va a permitir llevar adelante su gestión en el marco de sus objetivos. Pero en materia de seguridad fundamentalmente pero de justicia, todo lo que es la discusión del Congreso no está ni empezado. Si no, sería intolerable tener a nuestro vicepresidente preso y a mí con una pulsera en mi casa. Hay como lo que yo noto, ¿no? De alguna manera, como que se están olvidando de los presos, como que hay un proceso de invisibilización. Yo te voy a hacer más claro. Todos estos funcionarios que tienen negociando con Estados Unidos, el día de anunciaron aparentemente un dream team de negociación con Estados Unidos y demás, ellos están muy cómodos en la negociación con los que llevamos adelante un plan nuclear, con los que construimos satélites, con los que desafiamos a todas las empresas norteamericanas que querían venir a competir en el desarrollo de infraestructura en la Argentina, con los que desafiamos al Grupo Clarín con la construcción de la fibra óptica. Es decir, están cómodos con nuestra prisión, se les nota demasiado. ¿Quiénes están cómodos con la prisión de ustedes? ¿Quiénes? Yo creo que, el gobierno tiene toda una estructura de mando que va desde el presidente, el gobierno tiene toda una estructura de poder que va desde el presidente hasta los ministros y sus secretarios. Y no vimos ninguna inquietud, ninguna muestra, sacando el secretario Mena, que se ha preocupado personalmente en visitarnos. Yo ya no estaba preso, pero ha ido a visitarnos a los compañeros que están detenidos, que trata de resolver problemas de la coyuntura diaria de eso, que los demás no tuvimos ni un mensaje, cero, nada. Sí. Creo que hay que decir, le resulta cómodo nosotros estemos presos en el marco fundamentalmente de las negociaciones con Estados Unidos y con algunos países de Europa. Sí, hay que decir que hace poco se hizo un acto reclamando la libertad de los presos políticos en lo que fuera un centro de detención clandestino en la localidad de Avellaneda. Sí. Y figuras políticas, había personas importantes, pero figuras políticas relevantes del actual oficialismo. Estaba el intendente local, Jorge Ferraresi, y la flamante parte del gobierno nacional. Y la flamante intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, también estaba allí. Luego estaba una representante del Ejecutivo Nacional. No. Son digamos, intendentes de localidades de la zona urbana bonaerense. En general, Mario Seco también se ha interesado personalmente por nosotros. Bueno, un montón de intendentes han venido a vernos, Zurro, Granado. Resulta llamativo además que en el caso de Amado Vudú, personas que estuvieron muy cerca de Amado Vudú, lo digo 3 veces, para que quede bien claro, muy cerca de Amado Vudú, cuando Amado Vudú era el muchachito de la película, era el vicepresidente, era el ministro de Economía estrella, hoy están muy cerca de Alberto Fernández. Sí. Muy cerca de Alberto Fernández. Sería bueno que... Y lo visitan poco. Y lo visitan poco, eso no lo sé, no tengo esa información. No, nada. No, los personajes de los que voy a hablar. No importa. Bien. Pero no hacen nada para que él esté en libertad. Se sienten cómodos con nosotros presos, Daniel. Esta es la verdad.
les molesta que nosotros salgamos, que hablemos no solamente a ellos, sino a sus interlocutores. Pero bueno, yo no tengo nada que decir, me parece que el presidente está llevando adelante su esquema de gobierno. A mi criterio falta el desarrollo de planes estratégicos que estaban en mi escritorio el día que yo me fui, por lo menos en mi área particular. Falta un ministerio de planificación, o sea, debido fue tan malo que han hecho desaparecer la planificación en la Argentina. Fíjate vos, no el ministerio de planificación. ¿Cómo va a haber un gobierno nacional y popular sin planificación? No se entiende. O sea, pareciera que en mi persona han demonizado una actividad central en cualquier gobierno que trate de modificar y transformar la realidad argentina. Me parece que es una barbaridad. Hace lo mismo que Macri. Macri, obviamente, él eliminó y decía que no quería que bueno, todos hablaban de la incertidumbre, todo eso, como un factor de creatividad y de progreso. Nosotros creemos que la única manera de generar desarrollo y potenciar la creatividad es con el Estado planificando, poniendo en valor las ideas, fuerza y los proyectos de aquellos dirigentes que representan el espacio. Eso se eliminó. Debido... parece ser que no solamente hay que eliminar debido, sino también en la planificación. Debido, ¿qué tal, Adrián Murano? Buen día, ¿cómo le va? Bien. Hacía una referencia, una observación política, creo yo, muy importante al comienzo de esta charla, que tiene que ver con que las observaciones sobre la transparencia o las alusiones a la transparencia en materia de obra pública son alusiones, a su modo de ver, que refieren al gobierno de Cristina Fernández y de Néstor Kirchner. Y decía, bueno, Cristina Fernández es la vicepresidenta de gobierno, superior y jerárquica de los ministros que hoy... Tendría que tener un poco más de respeto por la vicepresidenta. Claro, y no sé si usted lo sabe, ¿cómo evalúa Cristina ese tipo de alusiones? No conozco. No lo sabe. Creo que le gusta demasiado, lamentablemente. También Cristina está con un problema de salud de su familia, está viajando. Me parece que, bueno, parece como nosotros también. Yo no estoy muerto, estoy en comisión domiciliaria. Así que voy a seguir hablando. No, digo... Tal vez lo que yo digo es Cristina, que a lo mejor no es conveniente que diga nada en este momento, yo lo militar así. A mí, la verdad que yo lo hago en defensa de la verdad y en defensa de un proyecto que defendí durante 25 años. Ahí usted hacía referencia también a los negociadores con Estados Unidos que no se sienten incómodos con... No, están muy cómodos con ¿A quién puntualmente? Porque yo tengo una foto muy presente... Que sus análisis, ¿quién está de embajador en Estados Unidos? Analicémoslo desde ese punto de vista. El embajador es Jorge Argüello. Sí, me parece que a él no le hace mal que nosotros. Bien, y hay gente, pero hay gente que estaba... Estamos esperando que los juicios públicos, real y públicos, determinen si son culpables o inocentes, y se hacen olímpicamente los pelotudos, o cómo se armaron las instrucciones, que lo está diciendo ese infeliz que reportea Villarreal, colega de ustedes ahí. Claro. Están mostrando cómo fueron nuestras instrucciones. Aunque mienta, es una sola declaración. Daría lugar para retrotraer todo y revisar. El Consejo de Magistratura debería iniciar ya mismo causas contra los jueces y fiscales que tuvieron a la ley como interlocutor, como testigos, que tomaron todas esas mentiras que le está diciendo ahora que dijo. Que no se sabe si aquello es nuestra mentira, es todo mentira. Entonces, claramente, que no vayan cuando están esperando que la justicia decida, porque no puede haber justicia con instrucciones hechas con testimonio de la ley, muchachos. Esto es muy claro. Julio, te mandamos... Todos sabemos de qué trata. Te mandamos un abrazo muy grande, Julio. Quiero mandar un saludo muy grande a todos los compañeros que están detenidos. Marcos Paz, la gente de Juan Medina, David García, a los que están detenidos en la 31, a todos los que están detenidos por toda esa mugre que se ha hecho con la justicia de la provincia de Buenos Aires, que espero que el gobernador también tome carta en el asunto y analice caso por caso, porque muchos de los que están presos, de los que se los imputa, son absolutamente mucho menos culpables que los que los acusan. Es una mugre. El propio presidente de la Corte de la provincia de Buenos Aires, del Tribunal Superior, lo denunció el poco tiempo antes de asumir el gobierno. Y por supuesto, Amado Gurú,
a todos los compañeros míos del pabellón 1 y 2, y 3 y 4 de la unidad 31. Un abrazo grande. Chao. Hasta luego. Julio Miguel Devido conversando con nosotros. Es importante escuchar el testimonio. Yo insisto sobre el concepto que dije en el inicio. No la persiguen a Cristina, persiguen el proceso que encabezó ella. Y también la persecución es claramente de las más trágicas de la historia contemporánea, lo que hicieron con ella, con su hija, con su hijo, con sus familiares. Pero no persiguieron solamente a ella, persiguieron al proceso que encabezó ella. Que hay otras personas que hoy están siendo olvidadas, de alguna manera. Y hay un proceso un poquitito muy parecido, yo utilizo la palabra de desmalvinización porque me parece algo muy parecido a eso, ¿viste? Que tardó mucho tiempo en hablarse de vuelta de Malvinas. Bueno, va a tardar mucho tiempo en hablarse del kirchnerismo y sus reformas y sus políticas y la persecución, o no. Yo entiendo que es con todos, entiendo la unidad, me parece saludable que así sea, me parece que se eligió ese camino y demás. Pero a mí me resulta un poquito... es muy difícil de digerir que en el gobierno de Alberto Fernández todavía siga habiendo preso político. Y ya a esta altura, el otro día cuando estuve en el cumpleaños me decían hay que esperar la reforma. Después de la reforma es más probable que se mejore la situación. Hay que esperar la reforma, porque si se hace ahora, los jueces van a utilizar como herramienta de negociación la reforma. Pero la reforma judicial puede tardar años, ¿eh? No es tan automática. No, me refiero a la aprobación de la ley de la reforma, que no sabemos cuánto puede tardar. Que, dicho sea paso, es otra cosa que se ve claramente el gobierno de Alberto Fernández, que esto ya lo dicen todos adentro y afuera, que es un gobierno lento. Le está costando entrar en ritmo, ¿no? Acá hay personas que conocen un poco, que me asienten con la cabeza, no sé si quieren hablar o no quieren hablar, si no quieren hablar que no hablen, que también tienen información en ese sentido. Es un gobierno que le está costando entrar, bueno, a otro también, que acá tampoco quieren hablar, ¿no? Bueno, no hay problema, todos ponen que es un gobierno nosotros para no interrumpir. Claro, a mí lo que me sorprendió, me hizo ruido, es la caracterización de Julio Devido del gobierno de Alberto Fernández como socialdemócrata y no peronista, ¿no? Me hizo ruido, por lo menos, ¿no? Se supone que es un gobierno peronista Sí, claro, es un gobierno peronista. Yo qué sé, es un gobierno alusión. Esas categorías a mí me parece tampoco demasiado. Y también hay yo creo que un factor de peso importante, y por lo menos para considerarla y para pensarlo un poquito, lo que dice Julio Devido, los condicionamientos por la negociación con Estados Unidos, ¿no? Que esto también tiene que ver, lo relaciono con lo que decís del tema de los tiempos, del gobierno, que es lo que está priorizando en determinadas circunstancias y con eso qué es lo que demora, ¿no? Las decisiones que demora. Debido a muy directamente Me la pone de situación que punta, es pero está absolutamente- planteando una cuestión que insostenible. políticamente es insostenible para muchos. Es insostenible Sí, para bueno, muchos. claro. Es insostenible. Un comentario habitual Es insostenible. Un comentario habitual es que como el gobierno de Mauricio Macri, que había ganado por apenas un punto y medio, arrancó a 150 kilómetros por hora y en una semana había tomado una serie de decisiones drásticas con respecto a la gestión del kirchnerismo. Sí. Y ese ritmo no lo estamos viendo claramente. Ese ritmo lo estamos viendo y, como dijimos acá, todo el dispositivo que ha sido el dispositivo opositor, crudamente opositor. Estuve viendo el documental de Nisman, Sí, ¿no? sí. Y muy interesante, evidentemente. Además tiene dos testimonios que son muy valiosos, que son los testimonios de Alan Bogado y de Jaime Estiuso, que son, llamémoslo, dos figuritas difíciles del álbum. Sí. Es muy interesante, está muy bien realizado, no lo terminé de ver. Pero una de las conclusiones que yo llegué viendo a eso es la que se bancó Cristina, siendo presidenta de la nación, teniendo el control de las cámaras. Le tiraron con un obús a 2 metros. El nivel de presión que había sobre el gobierno mientras ella era presidenta, que después se replicó en la oposición con una persecución feroz a todo el proceso político que ella encabezaba. Todo ese andamiaje. Irursun sigue siendo juez. No le sacaron ni un tornillo le sacaron a todo el andamiaje que sostuvo que persiguió a Cristina,
que persiguió su proceso político. No solamente Irurson, Bonadío sigue siendo juez y toma decisiones como, por ejemplo, exculpar sin tomar la indagatoria a funcionarios del gobierno de Macri. O sea, se están tomando decisiones, no es solamente una cuestión de presencia física. Ahora, me pregunto cuánto de esto que estamos hablando y de lo que mencionaba Devido respecto a la alusión que algunos ministros, él mencionó a Catopodis sobre la transparencia, la alusión al gobierno de Cristina, se ve en la relación entre Axel Kicillof y Alberto Fernández. En la relación política me refiero, no en la relación personal, que evidentemente es muy buena, por lo menos este fin de semana se No entiendo lo que querés decir, perdón. Y todo el mundo sabe, y de hecho Axel Kicillof cada vez que habla del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, y Cristina Kirchner. No sé si notaron ese detalle, que es que Axel no habla del gobierno de Alberto, habla del gobierno de Alberto y de Cristina. Está bien. Me pregunto si esto que está observando Devido en relación a que hay funcionarios del gobierno nacional que juegan a la mancha venenosa con el gobierno de Cristina, porque lo que está planteando Devido es eso, que hay funcionarios del gobierno nacional que hasta, incluso por estrategia, juegan a la mancha venenosa con el gobierno de Cristina. El tema es que Cristina es vicepresidente y es la líder política del espacio del gobernador y del espacio que gobierna la provincia de Buenos Aires. Y es la líder política, por ejemplo, de los dos intendentes que vos mencionaste, que fueron y que organizaron y que fueron a un acto contra los presos políticos. ¿Sabes lo que pasa? Tenemos un vicepresidente, mandato cumplido, como Aguado Vudú, que está condenado por un 08, y agarramos la revista, el diario Perfil, el bisemanario Perfil, y nos enteramos que Gianfranco Macri se va a Uruguay. Se va a vivir a Uruguay porque teme la persecución política, porque blanqueó 58 millones de dólares. 58 palos blanqueó. O sea, plata con un decreto que se lo permite porque el hermano. La ley no se lo permitía. Un decreto, un decreto a medida sí, sí. Del hermano. Sí. Entonces, esto y alguien dio la orden, que no sé si fue el presidente Fernández o quién. ¿Te acuerdas que no hablar de Macri? Se impuso la flagrancia, el delito flagrante? Macri impuso el delito flagrante, ahí tenés su caso, ¿no? El hermano firma un decreto que le permite al hermano blanquear 58 millones de dólares. Más flagrante que eso. Y eso fue, ¿qué fue? En los primeros 3 meses de gobierno de Macri, ¿no? Primer año. La ley del blanqueo fue casi inmediatamente. Exactamente. No. Digo, a esto me refiero con... La ley de solidaridad previsional se llamaba. ¿Te acordás? Previsional y no sé qué, no sé cuánto. Pusieron el blanqueo y la solidaridad previsional. Y estaba ahí adentro. Por eso me da curiosidad una pregunta que hay que hacer ustedes. ¿A qué adjudican, digamos, este movimiento de Alberto Fernández como presidente tan poco confrontativo con la ex gestión de Cambiemos? ¿A qué pensás? Yo creo que tiene que ver con la categorización de temas, esto es mi criterio, urgentes e importantes. Que sea importante no quiere decir que no, o sea, que sea urgente. Urgente hoy es la lucha contra el hambre, el pago del FMI, y todo eso se ve condicionado por la cuestión simbólica. El acuerdo con la deuda. De hecho, el presidente, ahora vamos a poner un fragmento de la entrevista que hizo con Horacio Berbisky. Está bien lo que plantea Fabio, me parece está bien. Que en un segundo plano todo el mundo dice eso. Dice, me parece. Hay que esperar el 31 de marzo. De hecho, pone como fecha, 31 de marzo. Que creo que es la fecha, el deadline como para negociar con los acreedores. Marzo y abril vencen. Y demás. Arreglás el tema de deuda y podés meter otras cosas por delante. Otras negociaciones por delante. Vencen 4.000 millones de mangos, ¿no? Entre marzo Yo temo que y no me gustaría que suceda eso. Porque parte de la intención del voto a Alberto Fernández. Yo voté a Alberto Fernández, por ejemplo. Yo voté a Alberto Fernández, otra cosa, para que no se persiga más a los opositores. Y que no persigan más a nadie, no que a los opositores. No quiero el Ministerio de la Venganza, quiero que cierren el Ministerio de la Venganza. Bueno, el Ministerio de la Venganza sigue abierto. El Ministerio de la Venganza que abrió Mauricio Macri sigue abierto. Me gustaría que Alberto Fernández lo cierre. Vamos a ver, ya tomó medidas en ese sentido. Cristina Camaño. Bueno, ¿alcanza con Cristina Camaño? A mí me parece que no. Me parece que tenés que reformar también Comodoro Pi. Bueno, para mí Comodoro Pi es un sistema que funciona mal. No es como dice el presidente que son dos o tres jueces malos. Es un sistema que funciona mal Comodoro Pi. Entonces hay que hacer reformas profundas. Quizás las hace, ¿no? Pone el sistema acusatorio, le da poder a los fiscales. Quizás pone el sistema acusatorio va a estar porque ya está aprobado. Sí, bueno, pero la duda es si se licúa Comodoro Pi en una justicia federal ampliada. Exactamente. Esa es la duda. Exactamente. Ese sería el proyecto de Vélez. El proyecto Vélez. Que vuelve. El proyecto Vélez. Bueno, hay que hacerlo. Porque también es cierto ese proyecto tiene sus costos. Y bueno.
Ese proyecto tiene sus costos. Vélez lo empujó un mes duró el proyecto en vigencia, como proyecto. Claro. Después se anuló. No sea cosa que utilice ese proyecto como herramienta de negociación. Entonces, pongo ese proyecto y negocio con los federales para tener 4 meses de paz. Y tengo todo mi mandato de paz. También puede pasar eso. Es peligroso, ¿no? Teniendo en cuenta cómo lo que vimos, habiendo visto lo que vimos y cómo rápidamente Comodoro Pi reperfila su comportamiento, es peligroso mantener el actual estado de cosas porque no sabemos, porque ya Comodoro Pi no espera que terminen los mandatos, eso es un error también. Comodoro Pi no espera que terminen los mandatos, es durante el mandato. Eso es verso, además, claro, de que persiguen al que anterior. No. Le allanaron ustedes, para los que dicen no, el kirchnerismo y la impunidad y no persiguieron al kirchnerismo, le allanaron al vicepresidente en ejercicio recién electo con el 54% de los votos para encontrar una boleta de cablevisión. Le allanaron el domicilio particular. ¿Sabes lo que es que un juez vulnere una garantía constitucional como la inviolabilidad de un domicilio? Para encontrar la boleta de cablevisión, y ese ciudadano es el vicepresidente de la nación, para los que hablan de que... No, por eso digo que es mentira. El poder judicial está tan empoderado, sobre todo el Poder Judicial Federal, que no espera que terminen los mandatos. Durante los mandatos va condicionando al Poder Ejecutivo con diversas medidas, algunas muy altisonantes, otras menos, pero que también van condicionando. Entonces, lo que vos decís, para mí es muy peligroso si no se hace creyendo que se puede negociar. Para mí ahí no se puede negociar. No hay capacidad hoy del Poder Ejecutivo de negociar con un Poder judicial tan empoderado como el que tiene hoy la Argentina. Yo insisto sobre la idea, ¿no? Vicepresidente condenado por un 08, que debe ser la primera persona en la historia condenado por un 08, casi, me animaría a decir, de pocas personas, condenados por un 08, porque es un trámite casi, pues, de compra, venta, un auto del año 92, ¿viste? Algo absolutamente insólito, y después tenemos al hermano del ex presidente de la Nación anunciando que se va a vivir a Uruguay porque teme la persecución política. 58 millones de dólares blanqueó. O sea, por lo pronto, si blanquease porque no podés justificar el origen, ¿no? 58 palos. Y esos, por eso digo, y eso es que recién empiezan algunas demandas que todavía no están expresadas, pero que tienen que ver, por ejemplo, con qué vas a hacer como gobierno con las concesiones de servicios públicos, y algunos servicios públicos esenciales muy, muy delicados y muy complejos. Transmisión de energía de alta y media tensión y la domiciliaria. En la provincia de Buenos Aires hay un solo, ustedes lo contaron acá, hay un solo operador de energía eléctrica que tiene las 4 empresas. Bueno, ¿se va a desactivar eso? Porque imagínate el poder que tiene ese señor frente al gobernador. ¿Quién tiene más poder? ¿El señor que maneja la energía eléctrica o el gobernador de la provincia? Si el señor que maneja la energía eléctrica no le gusta la tarifa que está cobrando y levanta la palanca, ¿quién paga el costo político de eso? ¿El señor que maneja la energía eléctrica o el gobernador? ¿A quién le va a protestar la gente? Primero el intendente, después el gobernador y nunca el señor de la energía eléctrica.